días, yo soy Andrea Fachado. Hola Santiago, yo soy Mara. ¿Y cuántos podcasts está la humanidad para exterminarse? Únicamente 2, pero ahora está solo a 1. ¿Por qué? Porque os traemos un podcast nuevo. ¿Qué vamos a ofrecer en este podcast, Mara? Hoy vamos a revisitar sentencias y casos especiales y de una forma lúdico-jurídica. No nos vamos a quedar con lo que nos dan, no nos vamos a quedar con la alarma social. Vamos a darle una vuelta a esas sentencias complicadas que han sido foco de atención de todos nuestros oyentes. Y hoy nos toca un caso muy especial que, como hemos dicho, es por Netflix, se ha vuelto a las pantallas. Eso es el caso Asunta, un caso que hemos visto a través del documental, pero también a través de una serie. ¿Qué tiene de verdad esta serie? Es lo que analizaremos hoy. ¿Qué indicios han llevado a esa condena? Y también que esos mismos indicios podían llevar quizá a una sentencia totalmente contraria. ¿Puedes explicarnos un poco? Sí, vamos a resumirlo un poco, aunque ya todo el mundo conoce este tema, pero es una niña que hace 11 años aparece su cuerpo en los márgenes de un camino, en Teo. Sus padres fueron detenidos al poco tiempo y finalmente condenados por indicios. Esta es la base de la prueba fundamental que vamos a analizar ahora. ¿Qué te parece o son suficientes esos indicios para condenar? Sí, quizá un juicio que se basó más en la lógica que en el derecho, aunque el primero de ellos es el más aplastante de todos, que es el orfidal. Se tomó una muestra de 9 centímetros del cabello de Asunta y se dividió en 3 trozos. A través de él se determinó que la niña había estado consumiendo una sustancia orfidal, lorazepam, durante un periodo anterior de 3 meses. Esto es lo más contundente, esto es lo que arrancó y llevó a esta condena, porque no solamente es esos 3 meses, sino que además el orfidal fue consumido en unas cantidades ingestas, 27 gramos, que son 27 pastillas. Sí, 27 miligramos. Sí, esto conllevó que los profesores también testificaron en ese momento en el juzgado y corroboraron esto porque los días previos, en julio, previos a la fecha del fallecimiento de la niña, que fue en septiembre, los profesores dijeron que había venido pues se olvidaba de... Sí, con muchos síntomas de eso, incluso no podía ver ni siquiera los dedos que le estaba mostrando la profesora, le decía ¿cuántos dedos tengo en esta mano? Ella no era capaz, iba sonámbula, pero el padre, cuando lleva a la niña a estas clases, indica está drogada, y dice literalmente drogada. Y por lo tanto esto es lo que más extraña. Y cuando la va a recoger uno de esos días, porque un día va Rosario a recogerla y otro día va Alfonso a recogerla, el segundo de los días que va Alfonso dice que la niña se tambalea. Y él ni le pregunta ni qué te pasa, ¿estás bien? ¿Qué te ocurre? Exacto. Y además el padre es quien compra previamente y coincidiendo con esos días que los profesores dicen que está mal, que está en un mal estado, compra esas pastillas. Sí, de media 2 o 3 días antes de que sucedieran estos episodios. Pero no es únicamente el único indicio que lleva a esta condena, sino que también hay otro, que son las contradicciones. Unas contradicciones que tienen los dos, que tiene Rosario y que tiene Alfonso. Son muy importantes. Las contradicciones de Rosario, cuando primeramente va a denunciar la desaparición de la menor, únicamente dice, la he dejado en casa y cuando vuelvo, pues ella no está. Es decir, ¿qué ha pasado? Me asusto y van los dos a la policía a realizar esta denuncia. Pero cuando es irrefutable las cámaras, 2 cámaras en especial, que son las que están cerca de las casas de ambos padres que estaban divorciados en aquel momento, de Bankia y de la Galuresa, cambia por segunda y tercera vez, hasta 3 veces, su declaración acomodándola a estas pruebas irrefutables. Esto es lo que hace que el juez dude claramente de esto. Sí, totalmente. Y además la cámara de la Galuresa, que es aquella por la que pasa las 18 y 24, es la clave, porque se ve una sombra blanca, que en este caso sería Asunta. Y la última versión que da... La última versión que da es que ella primeramente se iba para casa, pero se lleva a la niña. Lo que primeramente dice es que se lleva a la niña, que va a buscar a Teo unos bañadores, que recoge a la niña, pero que cuando llegan a Teo, que ya quitó la alarma en un primer momento, que la niña no quiere quedar en Teo y se va. Entonces accede a lo que la niña le pide, la deja en casa y que ella se va a una tienda de Decathlon a comprar una bola de pilates. Una bola de pilates. Entonces, en ese momento se da cuenta que no tiene el bolso, vuelve a la casa de Teo y ahí, cuando se marcha, es cuando vuelve a conectar la alarma. ¿Pero hay alguna cámara, quizá, que haya grabado este recorrido? No consta en el procedimiento. Ninguna de esas cámaras. Y después Alfonso,
que por otra parte apaga su teléfono desde esa hora en la que en teoría terminan de comer hasta aproximadamente las 9 menos 10 de la noche, pero en cambio hay una testigo, Clara, que lo ve salir con la niña. Clara lo ve, no se acerca, no habla con ellos, pero dice que sin ningún género de dudas los ve en ese cruce pocos minutos antes de que la niña se vea pasando por la a las Gloriesa. 18:21, que también será otro tema que trataremos después para los indicios en contra de esta condena, porque únicamente pasa ese intervalo de 3 minutos. Y también tenemos otro indicio que es importante, que es esa cuerda naranja. Una cuerda naranja que aparece tanto al lado del cuerpo de Asunta como después dentro de la casa. Esa cuerda naranja también. Los dos indicios más importantes que hemos hablado es el encontrar el lorazepam en el cuerpo de la menor cuando se hace el informe forense y las contradicciones de ambos padres, tanto de uno como de otro. Pero muy importante la cuerda naranja. Aunque la cuerda naranja estuvo defendida por los abogados defensores de otra forma. Esta cuerda naranja se encontraba en la casa, en la habitación de la niña, en la papelera. Que le preguntan a Alfonso dónde sale esa cuerda y le dice que la usa el jardinero para las labores de jardinería, cuando esto no es posible porque el jardinero no tiene llaves de esa casa para entrar en ella. Claro, las inconsistencias de sus declaraciones fue otro tema. Fue mortal para la condena. Es cierto que tiene la misma composición química la encontrada con el cadáver, porque con esa cuerda naranja se ataron los tobillos y las muñecas de la niña y se encontraron junto al cadáver. Y la cuerda naranja que la madre intentó en el momento... También es cierto que la sentencia dice, porque hemos visto ambas sentencias, la de la audiencia y también la posterior de recurso, y nos indican que incluso un silencio puede ser incriminatorio. Dice textualmente: el silencio del acusado o la falta, la verdad, en sus declaraciones puede tener un valor particularmente incriminatorio. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Que el silencio incrimina? Es un derecho del investigado no declarar contra sí mismo, no declarar si no lo cree conveniente o no contestar alguna de las preguntas que diga eso un tribunal. Sí. Duele. Puede ser que quiera decirse que no se defiende y entonces no puede realizar esta defensa, pero evidentemente tenemos que entender... Sí. Y otro aspecto importante son las horas. Sale de la casa de Teo, conecta la alarma a las 20:55 y llega a Santiago a las 21:35. Tarda 40 minutos cuando en el trayecto anterior tardaba únicamente 11. ¿Qué ha hecho durante esos 30? No lo explico. Pero estos son todos los indicios que son a favor de esa condena. ¿Pero cuáles hay en contra? Podemos darle una vuelta a esta condena y podemos tener otro relato de ella. Sí, desde luego. Sí. ¿Qué pasa con el primero, con el Orfidal? El Orfidal es muy importante, porque este Orfidal ellos dicen que le han dado antihistamínicos, y es posible que los tenga, pero es que además, si tenemos en cuenta lo que consta en la sentencia que acabas de nombrar, ella tiene pautado, ella me refiero a Rosario Porto, tiene pautado Orfidal media a la mañana, media al mediodía y una a la noche. ¿Esto qué significa? Que está tomando 2 pastillas diarias. Si desde que ella a finales de julio. A finales de julio, si ella tiene 25 días desde principios de junio desde que le es pautada esta medicación hasta el 25 de junio, estamos hablando de 50 pastillas. Pero es que además en septiembre se le dobla esta medicación y pasa a 2,5 pastillas, pongamos, no sabemos exactamente cuánto. Y durante 21 días de septiembre hasta que la niña fallece estaría tomando 52 pastillas. En realidad serían suma de 102 pastillas. Más las 24 que encontraron en el domicilio, estamos hablando de las 125 pastillas que supuestamente compró Basterra. ¿Las tomó Rosario? Pudo tomarlas, debió tomarlas. Sí, y la niña pudo tomar otras que quizá no fueran prescritas o que no fueran sacadas con receta en esa farmacia y fueran entregadas por una persona que dice que fue su amiga que se las daba en el portal de casa. A ver, los padres defienden constantemente que era con antihistamínicos, ¿vale? Que ella tenía unas alergias y que esas alergias fueron tratadas con antihistamínicos que le daban pues esta somnolencia. A ver, es que yo entiendo que si la madre, hay un cliente mío que siempre me pregunta por Rosario y si esta era abogada, porque es que evidentemente hay cosas que no se pueden entender. Si tú eres abogada, sabes que no puedes llevar a la niña a los profesores en ese estado porque va a si ha faltado un día de clase, falta 2, y mucho menos te paseas por todas las cámaras de seguridad que hay en la ciudad.
ciudad, delante de ella. Si es un crimen que en teoría has estado planificando durante un periodo determinado de tiempo. Exacto, exacto. Sí, además siendo su padre abogado. Ah, sí, a su padre lo conozco yo, ya sabes, que lo he coincidido con él en los juzgados. Es una persona, pues bueno, muy a la antigua usanza, un letrado a la antigua usanza, ¿no? Eso es, que es educado. Muy educado, súper educado, que después te clavaba el cuchillo por la espalda, pero muy educado. Y era lo que, bueno, era una persona, pero es que a ella nunca la vimos. Yo nunca jamás, en todos este tiempo que llevo ejerciendo, he visto a Rosario Porto. Y me imagino que esto, pues bueno, porque si no, ella no haría estas declaraciones, no llevarían a la totalmente niña. diferente Es que no puede ser. El curso de este procedimiento. Si esto fue planificado, como dicen en la sentencia, evidentemente tuvo 3 meses para saber cómo tenía que planificar esto, qué es lo que tenía que declarar y qué es lo que tenía que hacer. Esto pone en duda que ellas sean los autores de estos hechos, ¿no? Porque es todo como muy Y el testimonio embarrado. de esta testigo, Clara, que ve a Alfonso, lo ve a las 18:21, pasando por la calle de General Pardiñas, pero después está a las 18:24 la misma persona que iba en sentido contrario, pero está pasando por la Galuresa. Y hay 2 testigos... ¿Es compatible esto? No. Aunque la sentencia lo rebate de 3 formas distintas, ¿no? Sí. La primera dice que no fue posible comprobar esa caja registradora, que las cámaras de seguridad no estaban quizá vinculadas con un sistema de internet, que la distancia era escasa y era posible acceder a ese sitio, y además el día de la compra, que efectivamente es acorde con lo que dice Clara, que es el 21. Es que después lo veremos en la entrevista. Hay algo que en la sentencia no sigue, que simplemente lo que sigue es la búsqueda de acusar a los padres. No sigue ninguna otra línea de investigación, que era lo que se solicitaba. Porque hay 2 testigos que son desechados también en la sentencia, y uno de ellos es el que la encuentra al salir de Teo, de la casa de Teo, que ella baja la ventanilla, habla con él y le dice que tiene mucha prisa y que se tiene que ir, pero no ve a nadie más que a ella. ¿Dónde está el cuerpo de la niña a esa hora? Y un segundo, que es el que pasa por el camino, creo recordar que antes de las 12, ¿no? Y no ve absolutamente nada. Y pasa con su mujer, pasa con un perro, no ve absolutamente nada, algo que también critica, porque en la serie se ve como negro total, que es imposible ver absolutamente nada, pero ese día había luna llena, es algo que también critica el abogado de Rosario Porto, que dice esto está manipulado, está únicamente viendo una versión determinada, y no que efectivamente se veía ese día con luna llena si hubiera alguien en ese lado de la carretera. Sí, los abogados defensores, otra cosa que quisieron planificar y que quisieron demostrar fue la cuerda roja, que los cabos, naranja, sí. Perdona, naranja, sí. Que los cabos no coincidían, los de que estaban atados a la niña con los que estaban en la papelera. Sí, aunque también llevaron el día del juicio unas cuerdas que sí eran naranjas, pero lo único que tenían de parecido era naranja, sí, porque después ni el material era el mismo, ni la composición era la misma, y lo único el color. Nada más. A mí hay una cosa que me llama muchísimo la atención cuando ya la sentencia está lista, cuando absolutamente todo está listo, que cuando siguen en prisión los autores sigan diciendo que no son autores de esos hechos, que por favor se busque a quien ha realizado esta actuación, que es lo que está pasando con Basterra y seguramente pasaría también con Rosario Porto de seguir viva. Esto nos lo cuenta una interna, que vamos a escuchar a continuación el testimonio de ella. Buenos días. Has estado en el centro penitenciario de Teixeiro y quería que nos explicaras un poco tu experiencia personal. Así que la primera pregunta es, ¿cuánto tiempo estuviste en este centro penitenciario? 3 años. 3 años. En el primer momento que tuviste que entrar en el centro penitenciario, Marta, ¿cómo te sentiste? ¿Cuál era tu estado de ánimo y cómo fue tu entrada? Bueno, bien, porque yo venía de otro centro ya, entonces ya estaba medio adaptada, pero bien, el trato entero de los funcionarios era bueno, no era malo, no trataba mal a la gente. Sí, pero ¿nos puedes describir un poco cómo es la entrada en los centros? Aunque hubiera sido en otro, ¿cómo te sentías tú? ¿Cómo entraste? Bueno, ¿Qué es lo que haces? Al principio te sientes extraño porque te privan de tu libertad, ¿no? Entonces te sientes totalmente distinto, pero una vez que ya llevas unos cuantos meses ya estás, como quien dice, adaptada y vas llevando el curso de lo que llevan en el centro, por ejemplo, de la limpieza en general, de echarle una mano, por ejemplo, en biblioteca o en los talleres, en cosas que tienen en el centro. Por ejemplo, yo trabajé en la lavandería, entonces vas habituándote como si estuvieras en la calle, pero sin salir a ningún sitio, solo dentro de ese recinto. ¿Y has trabajado en la lavandería? ¿Cómo era la relación con otras internas?
e internos? Bien, Sí. bien, perfecto, bien. No, la gente, bien, no te trataban bien. Y siempre hay un funcionario que está pendiente de lo que estamos haciendo, ¿sabes? No es que te dejen de vez en cuando entrar dentro de lo que es la lavandería a mirar realmente lo que estamos haciendo. Sí. ¿No tuviste ningún problema entonces? No, con internos, ni con internos ni con funcionarios, no. Nada. Y, por ejemplo, la estancia, ¿con cuántas internas compartís la celda o la comida? ¿Cómo es esto? El día a día, la celda, es? por ejemplo, la compartes, es para 2 personas. Ajá. Vale, si hay celdas libres, puedes solicitar, pedir por instancia, que te permitan estar sola en tu celda, si tú lo que quieres es estar sola, ¿no? Y después de la hora de comer, todos tenemos nuestro sitio más o menos asignado, como quien dice, y se sientan todas las chicas en el comedor y las funcionarias pasan el recuento para comprobar que realmente estamos todas. ¿Y es posible, por ejemplo, tener una televisión en la celda o tenéis acceso a noticias? Sí, tenemos televisión siempre y cuando la compremos, porque la tenemos que pagar nosotros, que no la paga el centro. Yo entiendo que no la paga el centro, que como quien dice estamos castigados, ¿no? Y bueno, lo que podían pagarle un poquito el precio, porque la verdad que por una televisión de pequeñita de esas se cobran una pasta. Sí. No recuerdas el precio, ¿no? Porque no es en euros, ¿no? Tenéis una... Me costaron 200, no, yo cuando fui eran euros ya. Sí. Y fueran 200 y pico de 230 o 240 euros. Entiendo que una televisión pequeña, ¿no? Porque es cara. Sí, pequeña. Pequeña, sí. Vale. ¿Y alguna vez has tenido la oportunidad de ser interna de apoyo? ¿O te lo han ofrecido? ¿O lo has sido? Sí, bueno, yo he sido interna de apoyo durante bastante tiempo. Cuando entra, por ejemplo, una chica nueva, como es la primera vez a lo mejor que entra en prisión, pues los funcionarios te preguntan siempre si tú quieres estar con ella apoyándola mientras se adapta. Una vez que la persona esté adaptada, pues ya puedes irte tú a tu celda en sí, o te la meten en tu celda y después tú puedes solicitar, cuando ya la chica esté adaptada, que por favor que te quedes quedar sola, y que sueles tener ese privilegio de hacerlo por la razón de que tú estás ayudando a las otras internas. Entonces te permiten luego, por ejemplo, estar sola, porque la mayoría de las veces siempre las celdas es para 2, ¿no? Entonces está muchas chicas ya van poniendo siempre 2 en 2, pero por ejemplo si hay oportunidad, porque yo por ejemplo al ser interna de apoyo, pues podías tener el privilegio de quedarte sola en tu celda. Aparte, después había mujeres que por ejemplo había que cuidarlas en lo que era en enfermería, pues porque tenían otras condiciones, otros tratamientos, o a lo mejor estaban embarazadas y, ¿sabes?, ya tenían avanzado su embarazo, entonces no las ponen al centro, en lo que es el módulo, las llaman enfermería. ¿Y cómo escogen a las internas de apoyo? ¿En función del comportamiento en el centro penitenciario o en función de otros criterios? Sí, suelen hacerlo eso. Yo pienso que más bien por eso, por el comportamiento de ellas, la tranquilidad de una persona. Si quieren hacerlo, porque no es obligatorio, es si tú quieres, ¿sabes? Sí. Si ellos te ven, tanto el educador como ¿cómo le llaman? La asistente social, ven que tú puedes valer como para eso, para apoyar a otra persona, pues ellos son votos que tienes. Sí. Es estupendo. Y en ese momento que tú estuviste en el centro penitenciario de Teixeiro, ¿coincidiste con Rosario Porto? Sí. Coincidí con ella. ¿Y cómo era su actitud? La verdad que sí, que coincidimos. ¿Cómo era su actitud allí? Pues Rosario siempre andaba decaída, deprimida, porque ella encontraba que era injusto que ella estuviese allí cuando realmente no se había probado que ella había hecho eso, ¿sabes? Y siempre estaba deprimida y bueno, ella sí tenía realmente una interna día y noche con ella.
Sí, porque ella que proclamaba su inocencia o en algún momento tuvo debilidad y reconoció que había hecho algo. No, ella siempre dijo que era inocente, siempre. Rosario siempre dijo que era inocente y muchos pensábamos eso, que realmente era inocente, porque por lo que ella explicaba, ella no sabía cómo había podido pasar eso, no lo entendía. ¿Y por qué a su hija? Sí, y ella consideraba que el verdadero asesino estaba suelto, entonces, ¿no? Entiendo. Sí, que estaba en la calle y que ella estaba cumpliendo una condena que no le correspondía a ella y que realmente no estaban investigando como tenían que investigar para meter en prisión realmente a la persona que hizo ese delito. ¿Y culpaba al juez de instrucción, quizá, por esto? No, bueno, ella decía que el juez no había mirado más bien en culparla directamente a ella, no en buscar la verdad. Claro, que era lo que a ella le interesaba realmente. Lo que a ella le interesaba, buscar la verdad. Y el juez lo que hizo fue condenarla ya de entrada, no rebuscó esa verdad que mucha gente pensamos que realmente tenía la razón Rosario, ¿no? Ajá, que debería de hacerlo. Vale, claro, ella... es que realmente el juez debería hacerlo. Sí, ella hacía algo que llamase la atención o tenía algo que a vosotras os llamase la atención. Sí, ¿sabes lo que llamaba mucho la atención? Que ella siempre andaba con una mochila que se ve que era de su hija y no se la sacaba de encima, y la pobre, la verdad que eso tiene que ser un sufrimiento para una madre, tiene que ser un sufrimiento día a día estar pasando con eso, y sabes, era lo único que podía, yo pienso que era lo único que podía tener de su hija, que le recordara más a su hija, pero bueno, al mismo tiempo así era estar sufriendo ella más. Sí. Pienso yo. ¿Y sabía si llevaba algo dentro de la mochila o algo específico que le recordase a ella? No, eso no sé si lo que llevaba dentro, no lo sé. ¿Y si tenía alguna conversación con alguien de fuera o con Alfonso por medio de cartas? Yo más bien creo que ahí lo único que la visitaba era el abogado. Porque ella no recibía ni cartas, casi no recibía ninguna carta, y aunque por ejemplo algún interno o alguien quisiera escribirle, Rosario rechazaba le decía a la funcionaria que no, rechazaban las cartas y las enviaban de vuelta. ¿Y su relación con las demás internas cómo era? ¿Con vosotras? ¿Con el resto? Bueno, por ejemplo, ayudaba a muchas a hacer los escritos para el juez de vigilancia, por ejemplo, para los permisos o para cosas del centro, sí. Y alguna, por ejemplo, no cobraba peculio, Rosario le invitaba a un café o le ayudaba, o también te prestaba, por ejemplo, para comprar tabaco, y luego cuando te lo ingresaran se lo devolvías, ¿sabes? Sí, bueno, estupendo. ¿Y tenía? Sí, era servicial para la gente. Sí, pero al mismo tiempo podía tener un carácter un poco déspota o así, ¿era bipolar o cómo la veíais? Porque algunas internas iban a decir que tenía un carácter prepotente y así. Bueno, parecía, si no tratabas con ella, sí parecía una persona prepotente, pero si tratabas un poco con ella, pues es una persona normal, lo que pasa es que se ve que estaba dolida. Entonces ella, de tener ese dolor, yo pienso que tendría que reaccionar de esa manera. Al sentirse dolida, pues tendrá días que se sienta mejor y otros días que se sienta peor. Entonces ella hacía falta un psicólogo, una persona que estuviera pendiente de ella, así, pero bueno, y en el centro, hombre, pueden atenderte, pero no como te atendería un psiquiatra o un psicólogo en la calle, ¿sabes? Claro, porque... Ella fue cambiada a la prisión de Alhama. ¿Sabes si tuvo algún problema de convivencia? No sé, porque cuando ella la cambiaron, yo ya estaba en la calle. Ya me habían soltado. Pero bueno, yo pienso que igual la cambiaron porque como estaba el exmarido de ella en la misma prisión, igual ella pidió el cambio de prisión para no encontrarse con él, por ejemplo, a lo mejor a ir a enfermería a tomar su medicación o ir a una biblioteca a coger un libro o lo que fuese. Porque ¿en qué zonas podrían coincidir? Coincidir, por ejemplo, en el campo de fútbol,
que suelen salir los domingos, por ejemplo, las mujeres, o en la biblioteca o en la escuela, pero Rosario en la escuela no creo que fuera mucho. Más bien iba, yo pienso que a biblioteca a mirar algún libro para mirar las cosas de ella, ¿sabes? Sí. De penitenciarias y cosas de esas. Y después algún día iba al campo de fútbol, alguno, no mucho, pero algún día así, puntual. Sí. Vale. ¿El motivo por el que le pusieron la interna de apoyo no lo sabes? ¿Era por el desequilibrio psicológico que tenía? ¿Porque estaba mal psicológicamente? Sí, porque no, ella estaba mal y yo pienso que ella alguna vez intentó quitarse la vida ya en el 96, ¿sabes? Entonces tenía que haber alguien siempre con ella. Ella casi nunca la dejaba sola. Podía a lo mejor la interna que estaba con ella bajar a buscar cualquier cosa en el economato, pero con la misma volvía y subía para la celda, porque Rosario pasaba mucho tiempo en su celda porque se encontraba mal, estaba enferma. Ajá, vale. Y ahora, ya por terminar, la última pregunta es algo que te haya pasado a ti, alguna anécdota que hayas tenido durante este tiempo allí, que nos quieras contar. Bueno, yo en Teixeiro, la verdad que no tuve muchas anécdotas, el trato fue excelente con los funcionarios, por mi parte por lo menos. Lo que no me gustó a mí cuando estuve presa fue el CIR. Cuando te quitan de prisión y te mandan al CIR, ahí fue lo último. Preferí estar en prisión 4 meses más y no estar un mes allí. Vale, pues esto es muy importante porque tenemos que poner los puntos sobre las IES en nuestro programa y dar voz a todas las personas que han pasado por una experiencia como la tuya. Te agradecemos un montón esta entrevista y ahora comentaremos. Y ahora comentaremos todo. Curiosos estos titulares que nos ofrece la interna, Marta. Sobre todo uno de ellos que dice que Rosario, la madre de Asunta, iba con la mochila de ella de un lado para otro y que no se la sacaba de encima, literalmente estas palabras. Es que es sobrecogedor, es decir, es la mochila que la niña llevaba al colegio y que ella la transporta para todas partes, como bien dices, y como dijo la interna que la acompañó durante todos estos años en Teixeiro. Y la verdad es que entonces es muy buena actriz, porque no estaba delante de un jurado, no estaba delante de nada, como ella, su día a día dentro de prisión, que ya no interesa, ya está condenada, ya es firme su condena, cómo sigue insistiendo, aunque no es autora de estos hechos. Además, una cosa muy importante, porque no goza de ningún beneficio penitenciario, si no lo reconoce. Y sin ningún momento de debilidad. Una persona que es tan inestable psicológicamente no tiene ningún momento de debilidad para decir algo que pueda quizá llevar a esa condena. Es sumamente llamativo. Sí, también. Es que esto duele básicamente porque hemos tenido errores en la justicia. Tenemos el caso de Dolores Vázquez, sí, que también con contradicciones, y muchas. ¡Wow! Ahí había todos los indicios, la dirigían a ella, porque sí, todos, absolutamente todos. Y hasta que un señor no dice, soy yo el culpable, Queen, esta señora sigue ahí. Sí, sí, y hubiera seguido. Y para la opinión pública es culpable, porque el tema del jurado también es otro tema que comentaremos en programas posteriores, pero mucha gente sigue diciendo que era coautora junto con la persona que finalmente está en prisión, algo que es sumamente llamativo, teniendo en cuenta que está totalmente... Sí. Es doloroso, porque el sistema jurídico, si no te cree el sistema policial, el sistema de la Guardia Civil, se te cae como una losa. Es imposible. Es cierto que hay un robo que ella sufre en noviembre en casa de sus padres, de los padres, me refiero a los abuelos de Asunta. Una vez estos ya están fallecidos, ella va a la policía, ella lo denuncia y pide por favor que ponga medidas para que esto no vuelva a suceder. Pero ante un robo posteriormente, que es conocido por absolutamente todo el mundo, que es el que sufre en su propia casa y donde intentan asfixiar a Asunta por primera vez, en ese robo va a la policía, porque se lo ha dicho pues una compañera de su clase, que si o va ella, una madre de una compañera, o va ella, o en ese caso obliga a que vaya otra persona a poner la denuncia, le piden un parte de lesiones y se vuelve y no pone esa denuncia. Sí. Es cierto que la policía ahí tenía que haber actuado de oficio. Totalmente. Quizás es uno de los mayores errores de la policía en este caso. A ver, la policía a veces por no abrir atestados pues no hacen nada, porque piensan que va a ser inerte y que va a ser un trabajo que no es necesario, que me perdone la policía, que me deje ir otra vez. Pero esto ocurre a veces. Y es complicado, tienen que ir al final a la escena, tomar muestras y es un trabajo muy laborioso. Claro, también sorprende que ella no haya puesto otras medidas de seguridad, ¿no?, ante
ante una situación tan grave como esta. Por lo menos cambiar la cerradura de la puerta o hacer algo. Pero cuando eres abogado sabes que si no tienes pruebas no va a ir a nada, y se va a archivar y vas a ir y venir al juzgado, a la policía, y que finalmente no vas a hacer nada. Y es creíble su contestación cuando ella dice: yo sé que no iba a conseguir absolutamente nada. Sí, eso pasa, y muchas veces vas y no, cae en saco roto. Sí. Sí. También es llamativo una de las declaraciones que hace la interna, que es que rechazaba las cartas que le llegaban de otros internos. Sí, en contra de lo que dicen otros testigos, vale, que era así como... Es verdad que es en Teixeiro, no sé en otras coqueta, ¿no? Y que estaba... Sí, que es lo que está diciendo estos últimos días, últimas semanas, quizá. Sí, ella lo desmiente totalmente y dice que no recibía ni siquiera cartas y que no quería ningún contacto con su hasta entonces marido todavía, y que no quería contacto con él. Esto es sorprendente porque es en contra de lo que se ha dicho, ¿no?, en todo este tiempo. Sí, en contra de lo que se ha dicho, y también pasaba mucho tiempo en la biblioteca leyendo, y decía que Servicial sí que ayudaba a hacer esos escritos, y porque ya tenía conocimientos obviamente jurídicos, ayudaba a hacer estos escritos y también ayudaba, pues quizá prestaba ese dinero para que pudieran comprar otras cosas. Y sobre todo lo que sea prepotente, ¿no? Prepotente en la prisión, tienes que hacerte un círculo, tienes que defenderte, no puedes hablar de prepotencia en una prisión cuando tienes que defenderte, porque sabemos lo que hay, es decir, no es un entorno totalmente diferente al del día a día. Claro, la población penitenciaria es una población especial donde la gente, pues bueno, tiene sus más y sus menos, sus fobias y sus filias, están encerrados y bueno, tienes que defenderte de alguna forma, decir hasta aquí, ¿no? Y una forma era esa, y también el ayudar económicamente a sus compañeras, esto era importante también. Sí. Pues un caso que nos da desde luego más interrogantes que respuestas. Y que se basa sobre todo eso, en indicios, en la lógica, más que en el derecho. Pero que queremos hacer pensar con esto a la gente, es decir, que no todo lo que nos dan es lo que es. Demos una vuelta de tuerca y veamos si es posible defender a los padres, aunque haya contradicciones, aunque haya esta analítica. Porque recordemos una cosa muy importante, que la aparición de semen de este señor, que no hemos hecho mucho hincapié, en Madrid, con unas pruebas... Totalmente cierto. Toman distintas muestras, además, de la ropa de Asunta, de la ropa de Rosario, de las almohadas, de los cojines, entre otros muchos elementos más, y tienen 9 perfiles. 3 de mujer, Rosario, Asunta y un perfil desconocido, y 6 de varón. Entre ellos, bueno, está el de Alfonso, otros desconocidos que no nos interesan en este caso, y este último, que llaman el varón 6. Entonces, esta persona aparece su semen en 2 muestras de la camiseta. Persona, cuando van a Madrid, la van a interrogar y dice: no me acuerdo de lo que he hecho ese día, porque como van en noviembre y el hecho ha sucedido en septiembre, no me acuerdo de lo que he hecho, pero se lo recuerdan. Entonces acude la novia de aquel entonces, ahora mujer, y también acude su hermana y le dice: mira, que primero has ido a recoger el traje de novio del que tenemos la factura y que después has estado en un bar conmigo, pero tenemos una llamada entre nosotros esa misma tarde. Entonces, lo que estamos diciendo es que no se han seguido estas líneas, que sería muy interesante seguirlas hasta agotarlas, porque podemos tener 2 inocentes en prisión, en este caso uno ya, porque o no, pero desde luego... O no, pero desde luego deberían de agotarse, deberían de ampliarse más los medios en esta época que estamos en inteligencia artificial de los juzgados para que investigasen cualquier línea posible, porque recordemos que porque este señor estaba inculpado por agresión sexual, pero los 2 que encuentran a la menor en el camino también eran delincuentes. Sí, que terminaron en la cárcel además. Pues muchísimas preguntas que nos deja este caso. Vamos a terminar con otros casos que se llevarán a juicio próximamente o ya han sido juzgados en Galicia, pero también uno de carácter importante a nivel nacional. El primero de ellos es que roban más de 600 gafas de sol en tiendas de Santiago y en 2 farmacias, productos que se usan para perder peso. Esto es muy y que proliferan en el mercado negro, este producto. Sí, eso que la policía dice que en Santiago nunca ocurre nada, es verdad. Pero ya lo ha dicho personalmente. Sí. La policía de Santiago, que no ocurre absolutamente nada, pero vemos que esto va creciendo. Y la policía además también desmantela un punto de venta de droga en La Coruña, que es también muy importante esto de la drogadicción, la venta de drogas. Es un tema la Guardia Civil además detiene a 2 personas que robaban camiones en Ourense para vender la mercancía que utilizaban. Y los estafadores de gel hidroalcohólico. ¿Un caso que te sonará? Me suena, intervine en él. Y bueno, ahí estuve. Y traficaban con un producto a base de aguardiente, como si fuera gel. Si bien llegan a un acuerdo y les queda una sentencia
únicamente una multa. Exacto. Y también condenado, este es el caso nacional, a prisión permanente revisable, Eugenio Delgado, asesino de Manuela Chavero, caso que también comentaremos próximamente. Hay muchos casos y muchas sentencias. Sí. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí, y también os podéis seguir en redes sociales, en el Instagram Caso a Juicio y también en TikTok. Hasta pronto, Santiago.